¿Qué sensación le produjo? Y en ese momento teníamos 18 años, para nosotros un poco era una aventura, no teníamos noción de lo importante que sería para nuestras vivencias y para la nación argentina. No le dábamos el carácter que hoy, después de 43 años, le damos, que es el sentido de tener que decir, participé de algo que la historia no se va a volver a repetir. Por supuesto que en ese momento nosotros, como personal profesional de las Fuerzas Armadas, estábamos preparados, entonces como que era un acto más de procedimiento. Claro, como que sintieron miedo al enterarse de eso. No, miedo no. Emoción, si se quiere, de felicidad, porque íbamos a cumplir con una tarea para la cual fuimos preparados. No hablemos tampoco de la felicidad extrema, hablemos de la alegría. Hablemos de que en ese momento nos sentimos útiles y nos sentimos re importantes por el hecho de saber que estábamos cumpliendo con lo que la patria nos pedía. ¿Qué reacción observó en la sociedad en cuanto al hecho? Y nosotros ahí no pudimos observar nada hasta que después, leyendo el material bibliográfico de la época, después de muchos años, nos dimos cuenta que a la población argentina también le interesó la recuperación de Malvinas, y que en ese momento parecía como un hito importante, sumamente importante, porque a partir de ahí también hubo un punto de quiebre entre lo que se llamó, ponerle vos, la dictadura de ese momento y la posterior recuperación de la democracia, como hecho societario eso. ¿Qué decían los medios de comunicación? Desconozco, pero sí puedo decir de que la lectura posterior, estamos hablando de 4 o 5 años, cuando empezaron a salir un poco la historia a volver a mostrarse, como ahora que vemos hecho de 1982, por ejemplo. Bueno, y ahí vimos que algunas reacciones eran buenas. No tengo otras cosas como para decir de ese momento, porque nosotros, al estar subordinados a una ley, no tenía muchas cosas que no podíamos decir. A ver, cuando volvimos a Malvinas firmamos nosotros un acuerdo que se llama secreto de confidencialidad. Yo no debo hablar nada de Malvinas hasta después de 30 años, después de 40 años, después de 50 años, después de 60 años. En el caso de los ingleses, 70 años. Lo que pasa es que mucha gente, después ya siendo adulto, como en nuestro caso, con mayores de 60, ya nos tomamos y decir, ¿por qué tengo que guardarme algunas cosas cuando puedo manifestarlo? ¿Por qué mucha gente se ha suicidado? Porque no pudo contener su expresión de realidad de ese momento. Entonces, eso nos llevó a que muchas cosas se sepan recién hace un par de años atrás, porque antes teníamos el secreto de confidencialidad que hasta que rigió el Código de Justicia Militar podríamos ir presos. Claro. Sí. ¿Cuáles eran los medios de comunicación que más trascendencia tenían en la comunidad? Y en ese momento creo que la radio, la televisión, los diarios, las revistas, eran los elementos que mayor se utilizaba como medio de comunicación. Nosotros todo eso desconocíamos porque estábamos en el proceso de guerra, así que nos enterábamos a veces por Radio Colonia, una radio uruguaya, que decían que nosotros íbamos perdiendo, y para nosotros siempre fuimos ganando. Entonces, la realidad es una cosa y lo que se publicita o se expande, se propaga, decían los militares, es otra cosa. Y la propaganda se utiliza siempre en los medios de comunicación masivos en ese momento, que eran o la radio o la televisión o la revista, siempre te daban del lado de un lugar que es mirado parcialmente, y no como hay un cantautor argentino que se llama Lito Nevia, creo que escribe, que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que siempre hay otra historia. Y en este caso nosotros confirmamos, somos parte de esa historia que todavía quedamos, la parte viviente que quedamos, que podemos decir algunas cosas, mostrar las realidades, decir las verdades. Y bueno, nos toca a nosotros ser parte de esa generación que por ahí
la generación del 82, que algunos estábamos en conflicto y otros estaban, vamos a suponer, en otra situación, preparándose también para defender a la patria. Más allá que la patria no se defiende solamente con las armas, la patria se defiende desde la medicina, la salud, la economía, en todo. O sea, todos los días nos levantamos para ser patria. ¿Había algunas sospechas falsas? ¿Algunas noticias falsas? Siempre hubo muchas noticias falsas, siempre, tendenciosas se dice. Sí, aún hoy los ingleses todavía no lo reconocen, por ejemplo, pero ellos no reconocen que intentaron atacar al continente, en el cual, por eso yo siempre manifiesto de que fuimos un equipo grande, un equipo que estaba en el continente y un equipo que estaba en el frente de batalla. Esa parte también hay que valorarla y también hay que tomar así, de que hubo gente que mientras alguien estaba enfrentándose a los ingleses en el frente, alguien cuidaba la espalda, que en este caso era la Patagonia. Y a esa gente también hay que reconocerle que son los defensores de la Patagonia Argentina, que fueron los movilizados. Así que los movilizados, los acuartelados, los bajo bandera, como quieran ponerle el nombre que les guste, bueno, esas son parte de las noticias falsas que ellos nunca reconocieron y no creo que lo reconozcan. ¿Qué hicieron las personas de su ciudad para ayudar a los soldados? Por versiones de la época, sé que en el caso, yo era de Resistencia en ese momento, se juntaron en la Plaza San Martín de Resistencia y había gente que se anotó como voluntario, gente que donaba, elementos que podían servir para la guerra. Eso es lo que conozco como información. De ahí quiénes eran, no sé. ¿Cómo supo el final de la guerra? Por nuestro jefe del momento, en el cual nos enteramos el 14 de junio a las 4 y algo de la tarde, cuando ya estaba firmada la rendición. Nuestro jefe nos informa de que hemos perdido la batalla de Malvinas, que se ha hecho el alto al fuego, porque Argentina tiene firmado una rendición, no tiene firmado una rendición, tiene firmado un cese de alto fuego. Es decir, por eso nosotros seguimos con el tema del conflicto de Malvinas. El derecho de pertenencia a seguir pidiendo nuestra soberanía sobre Malvinas es los 123 muertos que están en Malvinas, en el cementerio de Darwin. Eso nos da el derecho de solicitar siempre la soberanía, más allá de los derechos legales e históricos que por lo que nos corresponden, ¿no? Entonces, para la Organización de las Naciones Unidas, tener patriotas o excombatientes sepultados en el cementerio de Darwin nos sigue dando a nosotros la oportunidad de reclamar la soberanía sobre los chilenos. ¿Qué repercusión tuvo en usted y en las personas que lo conocían? ¿Qué conocía usted ahí en la guerra? Y en ese momento como que, cumplimos un rol, no era el más adecuado para ese momento de la sociedad después del 2 de abril, porque en el 2 de abril toda la sociedad se manifestó como queriendo continuar o orgullosa o con alegría del 2 de abril. Pero después del 14 de junio, cuando finalizó el conflicto, mucha gente pensaba diferente a lo que pensó el 2 de abril. Pero eso es producto también un poco de, en ese momento, la participación de la Fuerzas Armadas en la vía democrática argentina o en la vía institucional de la República y por el hecho de perder la guerra a veces también fuimos mal mirados. En el caso de los soldados conscriptos, muchos fueron tratados de los chicos de la guerra cuando todos creo que estábamos preparados para enfrentar el conflicto. Nadie va a enfrentar algo que no conoce o que desconoce. En el caso nuestro, algunos pudieron haber ido con menor tiempo de preparación, pero siempre gozando del privilegio de poder tener gente que lo enseñe o que lo instruya o que lo adecue para ese momento. ¿Piensa que la derrota en la guerra ocasionó el final de la dictadura? Yo creo que sí. Más allá de la derrota de la guerra, que es un producto geoestratégico y mundial, también ha servido como un punto de quiebre para que la democracia regrese lo más rápido posible, porque en la derrota de la guerra ya vino el cambio de presidente de facto
Después ya ese presidente dictó las normas para volver a la democracia, que gracias hasta el día de hoy lo tenemos y que, bueno, me parece que sí. Sí. El pasado de los años, ¿qué sensación le ocurre cada vez que recuerda la guerra de la Malvinas? Con el pasar de los años nos vamos sintiendo más, más sensible, con mayor impotencia, porque el problema de la guerra duró pocos días, pero 43 años posterior a la guerra, al conflicto, seguir reclamando algún principio de solución para muchos veteranos de guerra o excombatientes, creo que es lo peor que te puede pasar, teniendo en cuenta que vas teniendo viejos. Nosotros teníamos más suicidados en el continente que muertos en la guerra. En Malvinas murieron 311 personas. En el océano quedaron sepultados 321. Entonces eso da una suma de 632, para tener diferencia y criterio. Y tenemos más de 900 suicidados, por diversos motivos, porque no soportamos el estrés postraumático de guerra, o porque no soportamos alguna tendencia que vemos política, o porque no soportamos que a veces los conflictos familiares te pueden llevar a tomar esta decisión, hablando con muchos. Yo estoy hablando, escuchando muchas versiones de gente que estuvieron a punto de suicidarse y que no se han suicidado y que me ha tocado